Cambiamos la página de información, vamos a hablar de José Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que nos dejó en las últimas horas, está enfermo, tenía una enfermedad terminal. Lo decíamos, en el último tiempo se había transformado en una suerte de gurú de la autoayuda, circulaban y circulan todavía frases, reflexiones de su persona muy consumidas por gentes de su misma ideología, si uno quiere izquierda o centroizquierda, pero también de derecha. Algo que es muy loco, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que fue guerrillero en otra etapa de su vida, participó de la organización armada Tupamaros, la organización uruguaya, que era la equivalente aquí a Montoneros, a el ERP, era más bien marxista, no tan populista, digamos, como Montoneros, por decir de alguna manera. Tupamaros, después llegó a la presidencia de Uruguay y terminó siendo una persona que, quedó más allá del bien y el mal y pudo ponerse por sobre las partes, digamos, algo que logran pocos dirigentes políticos en la historia, que es ser reconocido por diferentes sectores, coincidan o no con su figura. Bueno, vamos a hablar con el analista de política internacional Emilio Ordóñez sobre qué legado deja el Pepe Mujica. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para todos. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Te estamos molestando mucho últimamente, pero bueno. No pasa nada. Los miércoles son complicados, pero no importa. Le hago para adelante. Sí, bueno, ¿qué se puede decir la figura de Mujica? ¿Qué legado deja? ¿Por qué termina siendo alguien digerido y hasta promocionado por sectores diversos? Te diría lo primero, te arranco con una frase más taxativa, ¿no? El legado que deja es el gobierno que está ahora, el de Yamandu Orsi. Porque fue el propio Mujica el que lo apadrinó, inclusive que anticipó su candidatura presidencial en 2019. El propio Yamandu Orsi estimaba que no era el momento, esperó, se candidateó ahora y ganó las elecciones con una fuerte mayoría. Y el propio Mujica reconocía que Yamandu Orsi era un poco el heredero político que él dejaba, siempre con esa fraseología que él hacía acerca de la barra más alta o la barra más fuerte, que el legado de un político es una barra más fuerte que lo sobrepasa, que lo sucede en el tiempo, algo así decía. Y bueno, el primer legado es básicamente esto, la renovación de un frente amplio encabezado por Yamandu Orsi. En lo personal es complicado, ¿no? Porque uno habla de su pasado como guerrillero, uno habla de su, no sé si función, de una especie de personaje conocido por esta fraseología de autoayuda, como vos bien decís. Yo no estoy seguro. A un amigo mío, voy a dejar un poco el análisis para hablar un poco de algunos diálogos que he tenido con amigos, con colegas. Es que hablaban de que era un poco estoico, un poco ascético, un poco estoico en cuanto a su forma de vida y a su forma de entender la vida. Y un poco también quedarse en esta historia del viejo bueno que vive en su chacra, en un ambiente austero de pobreza, también es un poco reducirlo. Me parece que el legado que deja es el de un dirigente que atravesó por etapas extremas de su vida, desde su inicio en el Partido Nacional, en la centroderecha, hasta su adhesión a Tupamaros, sus años preso, y luego salir de las horribles condiciones de encierro, abrazando sin reservas el nuevo proceso democrático y un poco contribuyendo a este lugar común que tenemos los analistas y los observadores de hablar del republicanismo uruguayo, que un poco se presentan estas campañas electorales tan correctas y tan que se ven tan lejanas en el tiempo para nosotros. Me parece que Mujica, que es una personalidad mucho más compleja que cualquier análisis, pero que deja un poco el legado de que se pueden atravesar todas estas etapas con cierta coherencia, sin necesidad de renuncios improvisados, ni una persona que abrazó sus contradicciones, que las reconoció y que siguió adelante en la vida, terminando como terminó, en la mejor dignidad que pudo. Diría un amigo, murió como radical argentino, en el sentido de que viste que los radicales siempre promocionan esto de la austeridad, rescata la figura de Ilia, que tenía 3 trajes, 2 camisas, no siempre hablan de esto. Murió con lo opuesto, no murió en la opulencia. Esto hace que trascienda su sector político la figura
hace o hizo que trascienda su sector político esta austeridad, esta humildad, si uno quiere, en comparación con otros políticos? Sí, me parece que hace parte de esto. No sé si hace parte en este último tiempo. A ver, si construyo la idea mientras te la expreso, Antonio, ¿no? Uh-huh. En estos últimos... hay una ostentación del poder, que algunos lo ven como ostentación del poder, otros lo ven como símbolos del poder. Me parece que lo que Mujica plantea es que se puede vivir el poder de otra manera, por ahí, ¿no? Y no se trata del ejercicio mismo del poder. De hecho, su presidencia no estuvo exenta de polémicas ni de contradicciones. De hecho, muchos plantean de que acá en Argentina, por caso, vemos mucho más estas virtudes de una vida austera, una vida cercana a la pobreza, una vida en la cual Mujica destacaba que él lo que no era pobre, que era austero y que era rico en tiempo, a diferencia de lo que la sociedad consumista de ahora te quitaba el tiempo para que vos usabas para comprar cosas superfluas. Parece que en estos tiempos por ahí se rescata mucho más esa imagen precisamente por eso, porque hay una lógica de la ostentación, una lógica de la exacerbación de ciertos símbolos que forman parte del poder, ¿no? Me parece que si en este momento la prensa destaca su estilo de vida, o por lo menos al final de su vida, me parece, y sobre todo en su presidencia también, porque vivió en el mismo lugar mientras fue presidente, nunca se mudó a la casa de gobierno, nunca a la torre ejecutiva, me da la sensación de que trasciende su figura no solo como un personaje que no solo que pudo atravesar todas estas contradicciones que decíamos antes, o todos estos procesos de su vida aparentemente contradictorios, sino porque enseñó, o por lo menos dio testimonio de una forma de vivir la cosa pública sin desmerecerla en sus símbolos. O sea, nunca desdeñó el auto, el boato, simplemente eligió no tenerlos. Me parece que claro, eso como simbología política es bastante poderoso. No sé hasta qué punto cualquier político se sentirá, de los que hoy ensalzan su figura, se sentirá tentado a este ejemplo, pero me parece importante destacarlo porque es otra manera de vivir la política y eso lo hace más, si se quiere, encomiable. ¿Supo o quiso dejar de lado los rencores a diferencia de otros ex guerrilleros argentinos o ex dirigentes izquierdistas? Lo digo porque en su momento se debatió la ley de caducidad punitiva del Estado, que era como una especie de punto final acá en Argentina, pero en Uruguay. Y bueno, él se mostró muy respetuoso de lo que decía la gente, que bueno, la avalaba, era que no se sigan juzgando de alguna forma los militares. No parecía revanchista, a diferencia de otros líderes argentinos que hasta fueron menos guerrilleros que él, digamos, ¿no? Pero era más izquierdista en su discurso. Uno recuerda por ahí la frase que dice la Organización de Derechos Humanos de la Argentina: ni olvido ni perdón. Bueno, creo que Mujica perdonó en ese caso. No sé si olvidó, porque bueno, es imposible olvidar el dolor, digamos, pero sí perdonó. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que hay lo primero que vos planteás es esta cuestión de la ley de la ley de caducidad y la pretensión punitiva del Estado, que efectivamente impidió, no permitió que se cortara se derogara, digo bien, la ley de amnistía, claro, por lo cual recién ahora y solo en casos muy particulares están siendo juzgados jerarcas militares uruguayos acusados de crímenes de lesa humanidad en la dictadura que duró allí en la otra orilla del 73 al 85. Mujica lo que hace básicamente es efectivamente no sale de la cárcel con un discurso revanchista, no sale de la cárcel con un discurso rupturista en términos de los consensos a los cuales había arribado el propio pueblo uruguayo en la votación masiva que tuvo esta ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Me parece que también hay una parte de esto que se entronca con lo que planteábamos. Probablemente Mujica hubiera estado de acuerdo con la derogación de esta ley, pero supongo que primó en su conciencia y en su evaluación política la necesidad de tener en cuenta el sentir del pueblo uruguayo expresado en
en esta votación. Me parece que también esto, ¿no? Me hace acordar un poco a Mandela, que, ojo, también Mujica con sus contradicciones también, él no fue líder guerrillero, sí fue partícipe de la guerrilla, no está confirmado que haya matado a nadie, se sabe que obviamente él mismo asumió que él estaba con las armas en la mano, propio de una vida clandestina. Mandela también tuvo un pasado guerrillero muy fuerte en un movimiento mucho más cruento en su momento, como fue el Congreso Nacional Africano, y termina también su vida y toda su etapa post, previa a la liberación y post-liberación, termina siendo un poco el adalid de una reconciliación con otros tonos, en otro régimen, con el apartheid a cuestas, esto es otra cosa, pero ciertamente Mujica no adhirió, por lo menos en su espíritu, valga la redundancia, a un espíritu revanchista, y esto de alguna manera contribuyó a esto que hablábamos recién, a esta especie de republicanismo uruguayo que si bien reconoce la responsabilidad de los militares en delitos de lesa humanidad y que deben ser punidos eventualmente por la ley, como que no promovió ciertas revanchas que ni siquiera, que él había leído que no estaban íncitas en el ambiente político uruguayo. Por esto también es destacable, digo, más allá de las comparaciones que uno pudiera hacer con el político argentino, me parece destacable también esto, viviendo lo que vivió Mujica, en las condiciones que vivió Mujica sobre todo. Gracias por este contacto, por estos minutos, Emilio. No, por favor, un abrazo grande para ustedes y nos estaremos viendo o hablando en cualquier momento. Cuídense mucho. Adiós.